Yo creo que es importante que situemos un poquito, ya sé que el tema es diligencia de vida en el ámbito y órgano de administración, consejo de administración, política en materia de diligencia de vida, que es donde está y se hace referencia a los artículos 5 de la propuesta de directiva de febrero, artículo que se mantiene, si bien es verdad que modificado, en los artículos 25 y 26 que en la propuesta revisada, sin embargo, han desaparecido, que es donde aparecía el interés de empresa y donde se hablaba de la diligencia de los administradores. Artículos, digamos, que en la propuesta revisada se han eliminado, lo cual no significa que no vuelvan a cobrar vida después de la posición del Parlamento. Contexto. Cumbre de Lisboa del año 2000 es donde por primera vez se escenifica en el ámbito de la Unión Europea la idea de un crecimiento económico sostenible y con una mayor cohesión social. Esto da lugar al Libro Verde del año 2001, Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. A partir de ahí se producen distintas comunicaciones, distintas directrices entre los años 2005 y 2008, principios, recomendaciones que se proyectan, es verdad, sobre la gobernanza de las empresas, hablemos así en sentido amplio, luego matizaremos, si bien desde una perspectiva siempre de recomendaciones, de una perspectiva, por tanto, de autogobierno y de asunción voluntaria de estos principios en materia de sostenibilidad, desarrollo empresarial sostenible. Y hay un punto de inflexión. El punto de inflexión es la comunicación del año 2011 sobre estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014. Entonces se hablaba de responsabilidad social de las empresas. Y a partir de aquí digo que hay un cambio importante porque la Unión Europea abandona la vía de las recomendaciones y, por tanto, del autogobierno y opta finalmente por la armonización. Y opta por la armonización a través de las directivas. Y la primera de las directivas, digo para situar el contexto donde estamos, la primera directiva en el ámbito de la sostenibilidad, del crecimiento sostenible, de la Europa del compromiso social, es la propuesta de directiva del año 2022 sobre información no financiera, que, como saben ustedes, se traslada o se transpone en nuestro país en el año 2018. El llamado informe de gestión consolidado o el informe separado expreso de gestión de información no financiera. Es verdad que aquí es importante que esta obligación de información se vincula a la condición de gran empresa, no una forma jurídica específica, en función del número de trabajadores, activos, cifra anual de negocios, pero es verdad que el prototipo de la gran empresa obviamente es fundamentalmente la gran empresa cotizada, ¿no? Pero es verdad que aquí aparece el concepto de gran empresa por encima, en definitiva, de lo que es la forma jurídica que puede adoptar. Esta directiva que se transpone plantea bastantes dudas en nuestro ordenamiento. Primero, incluso respecto de qué tipo de información debe realmente darse, la publicidad, difusión del informe, del verificador experto externo, cuál es el alcance de la verificación, si es puramente formal o debe entrar en temas de fondo, qué sucede si hay incumplimiento, falta de veracidad o es incompleta la información que se ofrece. Nada de esto se aborda realmente en la reforma de 2018, que, como saben, modifica el Código de Comercio. Se entiende que, como se llama ahora, el enforcement, derivará de los propios mercados y del efecto reputacional. De forma que en la medida que haya una información completa, veraz, y que detrás de la información se ponga de manifiesto un compromiso de las empresas en el ámbito de la sostenibilidad, en sentido amplio, ya están por ahí los principios ESG, pues el mercado, en definitiva, será el que refrendará con la reputación de las compañías. Es muy importante de que antes de que aparezca la propuesta de diligencia debida de febrero del año 22, hay una reforma muy importante en Francia en el 2017, hay una reforma en Alemania
que es en el 2021, y antes, perdón, también en Italia en el 2016, donde ya se aborda no la información no financiera, no, se abordan los temas de diligencia de vida. Aparece ya el tema de la Autoridad Nacional de Control, con facultades de inspección, sanción. Aparece el tema de responsabilidad de las empresas en materia medioambiental. Se habla ya de la obligación de los consejos de aprobar un plan, se llama de vigilancia, por tanto, diligencia de vida. Es decir, antes de la propuesta de directiva, de febrero de 2022, en Alemania, en Francia, en Italia, ya han cobrado un cuerpo de naturaleza normativa los temas de diligencia de vida. La Unión Europea reacciona ante el fraccionamiento de estas iniciativas normativas. Reacciona primero modificando la Directiva de Información No Financiera, como bien conocéis, en el año 22. Se cambia el alcance de la información no financiera, se cambia su presentación, un mayor detalle, y se establece además un régimen de verificación que garantice la veracidad, la completud de la información no financiera. Por tanto, digamos que hay un complemento importante respecto de lo que fue la directiva en su versión inicial. Fíjense que en esta directiva, que sigue siendo de información no financiera, se habla ya de que se dé información de cómo en el modelo de negocio, en la estrategia de la empresa, se atienden a las cuestiones de sostenibilidad. Se habla también de qué tipo de relaciones se mantienen con los distintos grupos de interés conectados con la actividad de las empresas. Por primera vez se habla de los planes de incentivo a los administradores ligados a que se alcancen determinados objetivos en materia de sostenibilidad. Y estamos en información no financiera. Realmente, insisto, se obliga a los administradores a dar efectivamente una información en materia no financiera muy amplia, ¿cierto? Pero ello no trasciende a la gobernanza propiamente de la sociedad. Son deberes de información, pero no se toca la estructura de gobierno, la estructura de poder de decisión, no se abordan los temas de interés social que siguen vinculados, en definitiva, al interés común de los accionistas, ahora en el llamado contractualismo abierto, en el llamado creación de valor sostenible. Pero es verdad que toda esta reforma es extrasocietaria. Son normas que imponen obligaciones a las sociedades, a las empresas, como se imponen obligaciones en el ámbito penal o en el ámbito laboral o en el ámbito fiscal, pero no se aborda lo que es la estructura de gobernanza propiamente de las sociedades. Aparece febrero la propuesta inicial de diligencia de vida. En esta propuesta de directiva se prevé la obligación de que se establezcan directrices de gestión en materia de sostenibilidad a nivel de grupo y además contemplando también la cadena de valor. En este contexto se sitúa la obligación de los consejos de aprobar una política de diligencia de vida. Una política de diligencia de vida que está conectada al cumplimiento de unas obligaciones específicas en materia de derechos humanos, en materia de sostenibilidad y cambio climático. No estamos, por tanto, en una obligación genérica de atender a la sostenibilidad o a los distintos grupos de interés. No. Se trata de una diligencia de vida en relación con obligaciones concretas, específicas, que derivan de un marco normativo muy amplio en su naturaleza y en su contenido, tratados, convenciones, etc. La política de diligencia de vida, por tanto, en materia de sostenibilidad, debe contemplar de qué forma se deben detectar, se deben priorizar, se deben tener en cuenta los posibles efectos adversos en materia fundamentalmente de derechos humanos y medio ambiente. El cambio climático tiene un tratamiento específico y directo en la directiva. La política, además,
debe velar porque las directrices de gestión contemplen la adopción de medidas adecuadas, obligación de medios, para que eviten, para que mitiguen los posibles efectos adversos, la neutralización, que a su vez la política debe contemplar las vías para recabar información sobre esos efectos adversos reales o potenciales. En definitiva, y esto es para mí, estamos ante una perspectiva que es complementaria pero distinta a la Directiva sobre Información no financiera. En definitiva, lo que se regulan es qué actuaciones deben necesariamente llevarse a cabo por las empresas en materia de medio ambiente, derechos humanos y cambio climático. Fenomenal. Estamos, lo decía al principio, ante una normativa extrasocietaria. Estamos, en realidad, ante un modelo de compliance en materia de riesgos medioambientales. Se trata, en definitiva, y mi modo de ver, que la política de diligencia de vida no es sino una política de riesgos. Una política de riesgos enfocada a unos riesgos muy específicos, que son los riesgos ligados a los temas de sostenibilidad. Aquí no hay un cambio de la cláusula general del interés social. No, no. Lo que hay, en definitiva, son unas normas extrasocietarias que las sociedades deben, por tanto, cumplir. Estamos en el ámbito, por tanto, del cumplimiento normativo. Estamos, por tanto, en políticas que tiene que aprobar el Consejo en materia de riesgos y políticas, efectivamente, que están enfocadas a establecer procedimientos para detectar estos posibles riesgos, para ver cómo abordar estos posibles riesgos, y cuando se habla de mitigar o compensar efectos adversos es porque se incumplen las normas que están en los anexos de tratados o normas internacionales. Por tanto, hay un incumplimiento y hay una responsabilidad elevada del incumplimiento. Y, por tanto, cuando se habla de mitigar o compensar es porque la empresa, la sociedad, en nuestro caso, ha incumplido unas normas. Otra historia es el problema que plantea la indeterminabilidad de los conceptos de estas normas, la dificultad, en definitiva, de poder establecer cuáles son las obligaciones específicas que realmente esta amplia normativa establece. Pero son normas extrasocietarias y estamos ante un desarrollo de lo que yo entiendo que cada vez entronca más con el modelo de gobernanza, que es el sistema de cumplimiento normativo. Cada vez más, cumplimiento normativo forma parte esencial de lo que es el modelo de gobierno. Por tanto, ¿hay política? Claro que hay política, insisto. Corresponde a los administradores establecer estos criterios de procedimientos de identificación, supervisión, seguimiento, y en el caso de que se detecten, obviamente que hay incumplimientos, responsabilidad, atender a cómo mitigar o a cómo compensar en su caso. Muy bien, esto es, pero ni se modifica la cláusula de interés social, ni se modifican los deberes de diligencia y lealtad de los administradores, que vienen obligados a dar cumplimiento a estas normas en materia de cambio climático, en materia de derechos humanos o en materia de sostenibilidad medio ambiente. Esto es importante porque al final, ¿cabe una opción distinta? Claro que cabe. ¿Cabe una opción de modificar la cláusula del interés social? Cabe. ¿Cabe el establecer que el interés social implicará deber de diligencia, deber de lealtad, que los administradores en el desarrollo de sus funciones tengan en cuenta también los intereses generales o privados que se ven afectados directamente por la actividad empresarial y no solamente el interés de los accionistas? Claro que cabe una modificación normativa en esas líneas, pero no es lo que se acomete en la diligencia debida. Tampoco se acomete una reforma que implique la incorporación en la estructura de decisión de otros intereses. Aquí no hay representantes de estos otros intereses que se integren en instancias intrasocietarias y que lleven estos otros intereses plurales al marco de decisión. Esto es Junta General, esto es órgano de administración,
Estos son relaciones entre socios y estos son relaciones socios-consejo, junta-consejo. Y aquí no se modifica, no entra. Diligencia debida y formación financiera, no financiera. Señores, esto no es derecho de sociedades. Esto no es derecho de sociedades. Que tengamos que abordar este tema, obviamente, que esto va a afectar en el funcionamiento, no en un cambio en el modelo de gobernanza. No, porque no afecta a la parte intersocietaria. Que esto va a afectar al cumplimiento de los deberes de diligencia de los administradores, claro, como cualquier otra modificación normativa, evidentemente. Que además se establecen obligaciones de medio específicas que deberán cumplir las compañías, evidentemente. Pero no son normas de derecho de sociedades. La gran reforma, y con esto termino, sigue pendiente. ¿En qué medida el derecho de sociedades va a integrar al interés de empresa? ¿De qué forma vamos a entender el interés de empresa? ¿Y de qué forma el interés de empresa va a jugar en la formación de voluntad, en las relaciones minoría-mayoría, en las relaciones junta-consejo, etcétera? Esto no se ha abordado. Estas directivas son directivas, en concreto, diligencia debida, termino, una directiva, un modelo de compliance en el ámbito de la sostenibilidad. Punto y final. Esta es mi impresión, dicho quizás con excesiva simplicidad. Muchas gracias.